Bueno, quiero decirles que hoy es un día muy importante. Dios me habló. Que me recordó una visión que yo tuve, que yo creo que se las comenté. Era que éramos águilas, pues yo personalmente, pero sabía que era una visión más como general para todos. Y estábamos volando, ¿sí? Pero había un momento donde se abría el cielo, o sea, un cielo sobre cielo, y el Señor nos llamaba y nos decía, ahí tienen que subir a nuevas alturas. Y ya, ahí se acabó, pero yo sabía que eso tenía que ser procesado. ¿Por qué? Porque para nuevas alturas se necesitan muchísimas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las nuevas alturas y vamos a hablar sobre el proceso que tiene el águila para renovarse. Y es un proceso de muerte para los que alguna vez han leído eso. Ese proceso dura 150 días. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? El Señor me reveló a través del proceso que ella hace, lo que se hace, lo que debemos hacer espiritualmente, y, y es muy personal, ¿sí? O sea, yo te voy a decir cómo puedes tú iniciar ese proceso para nuevas alturas, te lo voy a decir por pasos, con citas bíblicas y qué debes hacer. Es bueno que anotes, porque puedes llegar a tu casa para iniciar este proceso para una nueva altura. Tú verás cuándo lo inicias, pero tienen que ser 150 días exactamente. ¿Listo? Así que si tú vas a empezar este proceso es muy bueno que lo anotes. Si no trajiste dónde, en tu celular, pero cuando vayas a iniciar sepas qué vas a hacer. Algo de lo que estoy seguro, al igual que muchos que hablaron, es que estas nuevas alturas, yo nunca creo que el Padre nos vaya a llamar a un lugar donde no vamos a ser capaz de ir, ¿sí? Creo que si tú llegaste a esta congregación es porque tienes la capacidad de llegar muy lejos, ¿sí? Pienso que la reforma no es para todos. La reforma es para gente que el Señor vio que iba a dar la talla. Siéntase bendecido por eso, ¿sí? Siéntase afortunado de que el Señor lo miró, de que si le ha exigido, hey, deja esto, deja lo otro, tienes que ser así, tienes que... Es porque puedes hacerlo. Y es porque vio en ti la autoridad para hacerlo. ¿Listo? Además de que la reforma no es solamente morir, la reforma es gobierno. La reforma te enseña a gobernar. Te enseña a que tú veas el poder del Hijo que hay en ti y gobiernes con eso. Entonces, si te llamó a este tiempo es porque te vio autoridad en ti, que tal vez tú no la has visto porque falta desarrollarla, pero el Señor siempre está mirando en lo eterno. Sí, el Señor siempre está mirando más allá. Él no te ve como tú estás ahora, Él te ve como lo que tú vas a hacer. Y conforme a eso empieza a exigirte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los papás, tú no siempre vas a ver a tu hijo como un niño que no, que se va a quedar ahí, ¿no? Tú sabes dentro de ti que tu hijo va a crecer, que va a ir a la universidad, que va a ser papá, que va a ser mamá, ¿cierto? Usted como papá siempre está viendo a su hijo un poco más allá. Así nos ve el padre. No nos ve como alguien quien se queda así en lo primero, no, él siempre está viendo más allá. Entonces, para esto quiero que estén muy atentos y vamos a hacer una oración y vamos a poner algo, pero es solamente para que escuchen. Entonces, estén muy atentos. Esto es lo que naturalmente hace el águila, ¿sí? Pero quiero que ustedes empiecen a meter en la película para que podamos llevarlo espiritualmente, ¿listo? Entonces, vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Padre. Eres nuestro Padre que está al cuidado de nosotros. Todo lo que hacemos, tú estás pendiente. Tú estás en tu trono reinando y no parpadeas, Señor. Tú no eres un Dios que parpadea y mientras parpadea pasó cosas. Tú eres un Dios que tu palabra dice que no duerme. No duerme el que me cuida. Así que sabemos que este tiempo, Señor, ha sido determinado por ti, porque quieres ver lo mejor de nosotros en este año, Señor. Porque quieres sacar lo mejor de nosotros en este año y porque sabemos que tu presencia nos necesita, Señor. Así que hoy nos abrimos, Señor, declaramos que todo lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, todo espíritu asignado, todo, Señor, lo que haya venido con nosotros y que no es tuyo, ahora mismo lo inhabilitamos en el nombre de Jesús y declaramos que solo, Señor, somos en este momento conforme al diseño,
y a la semejanza tuya, Señor. Abrimos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para que nos hables y nos permitas identificar qué cosas debemos hacer para crecer y para ir a ese lugar a donde tú nos estás llamando como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Eso es importante. Esto de las nuevas alturas es más que personal, es como iglesia. No como iglesia diciendo del cielo, como la iglesia de Cristo, ¿sí? O sea, el Señor en este año está exigiendo mucho de la iglesia como tal. El que esté aquí, la del pastor Fernando, la del pastor Arturo, de todo eso el Señor está exigiendo una nueva altura, de acuerdo al nivel que ellos vayan, ¿sí? Pero una nueva altura. Entonces, es un llamado, yo sé que es para todo, para lo que Él está hablando. O sea, si el Señor, si ustedes me dicen, ¿qué está hablando Dios en este tiempo? Yo le puedo decir, Él está exigiendo más de sus hijos, en general. Entonces, es importante que podamos entender esto como una misión. Hagan de cuenta que están en el ejército y que les están diciendo un plan de batalla, ¿sí? Y que vamos a pelear contra eso, ¿listo? Vamos a pelear contra nosotros mismos. ¿Quién es el enemigo? Tú mismo, ¿listo? O sea que, voy a pelear contra el demonio de mi esposo, o sea, no contra, ¿sí? No, vas a pelear contra ti, ¿listo? Eso es lo que vas a hacer. Entonces, hoy tu enemigo eres tú mismo. Hay cosas que son duras en la vida, pero a mí me impactó mucho que dice que ella tiene que tomar una decisión. O se muere o aguanta dolor para vivir. Y pienso que esa es la vida en Cristo, ¿saben? La vida en Cristo es eso. O te mueres, o sea, o te quedas como estás, o decides vivir un proceso de muerte para vivir. Entonces creo que para estas nuevas alturas hay que vivir ese proceso de muerte para poder volar más alto, ¿sí? Después de que esta águila hace esto, ella queda como nueva. Es como si volviera a nacer y puede volar. Entonces yo sé que hay muchos aquí que han volado por años y sus plumas están desgastadas, sus uñas están encorvadas, no pueden pelear igual y su pico está encorvado y por lo tanto no puede comer bien. Entonces es momento de que podamos tomar decisiones. Tú decides, ¿no? Es algo muy personal. Pero estoy segura que el Señor está haciendo cosas tremendas en este tiempo, ¿saben? Creo que Él está hablando como nunca antes. Está manifestándose como nunca antes, a través de cosas que ni ojo vio, ni oído yo nunca. Y de ti depende en tu altura que tú estés, que lo experimentes y lo vivas, de acuerdo a tu proceso. Entonces, si estás dispuesto a morir, déjame decirte que hay una recompensa al final, y es que vas a poder ser parte de la ola que está pasando, ¿sí? Del río. Tú decides si te quedas a la orilla y miras como espectador como otros disfrutan el río, o decides meterte y, bueno, disfrutar, ¿sí? Creo que es una verdad que quiero que pongas en ti antes de decirles, y es que si estás aquí hoy es porque, ay no, pues yo creo que fue casualidad que yo llegué a la iglesia hoy. Creo que si estás aquí es porque puedes hacer este proceso por 150 días, ¿sí? Así que Dios no necesita que tú le demuestres que puedes hacerlo, Él ya lo sabe. Dios lo que espera es que tú mismo te des cuenta cuán lejos puedes llegar, porque eso es lo que a veces se nos olvida, quiénes somos. Él lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe quién eres tú? Claro. Sabes, Él sabe qué puedes llegar a hacer, qué no puedes hacer, sabe absolutamente todo. Lo que no sabes es que tú puedes hacer lo que Él ya sabe, ¿sí? Entonces, toma esto como un reto para ti. Entonces, dice que primero ella tiene que ir a un lugar alto. ¿Ustedes qué creen que es ir a un lugar alto? Ah, qué bueno. David decía, tú eres mi más alto escondite, ¿cierto? Vamos a ir al Salmo 18. Entonces, lo primero que vas a hacer, ponlo ahí en tu anotación, es ir al lugar alto y refugiarme allí. Ese es el lugar de la renovación.
Salmo 18. Vamos al Salmo 18, ya te digo dónde. Si tú no vas a ese lugar alto, ni empieces. Es mejor que se quede quietico. Y ella dice que ya no tenía fuerzas. O sea, cuando el águila decide tomar ese proceso, ya no tiene ni fuerzas para ir. Ella dice, tiene que sacar las fuerzas de donde no las tiene para poder llegar a ese lugar alto. Porque dice que tiene que ser la montaña más alta donde ella no pueda volar, ¿sí? Donde ella no se vea con la necesidad. ¿Por qué? Porque puede estar en un lugar más bajo y a causa de que está, se puede decir como vulnerable, la pueden atacar, ¿sí? Entonces ella necesita estar en el lugar más alto donde ella sepa que está guardada, donde no hay nada que la pueda tocar. Salmo 18, el 2 dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Ahí, quedémonos ahí, ¿listo? Él es mi más alto escondite. Listo, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Como primer paso, vas a tener que buscar al Señor como nunca antes en la vida. Él va a ser tu lugar alto. O sea, tu lugar de refugio tiene que ser Él. Ahora, sé que muchos tienen ocupaciones, pero eso no significa que no puedas buscar, ¿sí? O sea, es un proceso de muerte, tiene que dolerte. David, ¿ustedes dónde cree que David consiguió autoridad? Cuando huía de Saúl, cuando él se escondía. Ahí fue donde el ministerio de él estaba siendo formado, en el proceso de muerte. ¿Dónde cree que José aprendió a gobernar? Cuando estaba en la cárcel. Entonces, todos los que realmente alcanzaron un nivel de autoridad y de estar en nuevas alturas fue porque antes les tocó estar en su proceso de renovación, que les doliera, que sintieran que les estaba apretando en la herida. ¿Ustedes creen que ellos no lloraron? ¿Ustedes creen que ellos pensaron, y Dios no está conmigo? Obvio que lo pensaron. Pero ellos sabían, yo creo que ellos no sabían, pero sabían, confiaban en Dios, ¿sí? Tal vez no veían lo que iba a venir. Yo creo que de pronto José ni siquiera se imaginó que iba a llegar a ser ese tipo de emperador. Pero sabía algo y era que sabía quién era su Dios, ¿sí? Entonces, para este primer paso es que si tú quieres alcanzar una nueva altura vas a tener que dolerte en el tiempo de buscar a Dios. Tiene que dolerte. Ahora, tienes que hacer que también ese tiempo del lugar alto no se vuelva solamente una posición física, sino una posición de vida. Es decir, que estés atento, ¿saben? Yo he aprendido mucho en que Dios te está hablando todo el tiempo a través de todo. Entonces, a veces Dios no te va a hablar en la oración, tal vez en la oración que tú tienes en la mañana lo que va a hacer es prepararte el corazón para hablarte después a través de algo, ¿sí? Entonces, que en este tiempo, en estos 150 días, tú tengas los oídos abiertos solo para Él, ¿listo? Tienes que estar enfocado en la presencia, tienes que estar muy metido y ahí ya vamos a decir cómo. Aquellos que quieren vivir el proceso de muerte sin estar en él se matan a sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les dije al principio, si ustedes quieren empezar este proceso, los 150 días, pero la presencia de Dios no es el primer lugar donde ustedes van, se van a dar durísimo. ¿Por qué? Porque después de que tú vas al lugar alto es donde viene la muerte, donde empiezas a quitarte las plumas, donde empiezas a quitarte las uñas. Pero entonces si tú empiezas a quitarte las uñas, a quitarte el plumaje, sin estar en un lugar alto, te va a doler muchísimo. Es más, no vas a dar, no te va a dar la talla. Porque el dolor solo se puede soportar cuando estás en él. Tiene que ser un tiempo de profundidad máxima. Ahora, ¿por qué? Porque una persona solo es transformada cuando lo está mirando a él. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios 3:18. Dice, ¿ya están ahí? 2 Corintios 3:18. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? La persona que no cambia es porque nunca ve a Cristo, ¿sí?
Si tú llevas mucho tiempo en la iglesia y tú ves que no has cambiado ni un poquitico, es porque no lo ves. Porque cuando vas a la presencia no vas. Si tú entras a la presencia de Dios y no hubo transformación, significa que nunca entraste. Porque es lo más normal que la presencia debe hacer, transformarte. Entonces, si tú, por ejemplo, en cuanto a la fe, si la fe tuya es la misma de hace un año, significa que no estás siendo transformado en esa área. Significa que tu fe no ha mirado a Cristo. ¿Listo? Si como esposo no has cambiado absolutamente nada, es porque esa área no está mirando a Cristo. Y se supone que somos seres integrales, que debemos cambiar absolutamente todo. ¿Sí? Si tú entras a Cristo, tienes que crecer integralmente, no solo en una área. Segundo punto, este está bueno, el pico. Resulta que, ¿qué hacía ella después de que arrancaba las uñas y el pico? Se arrancaba las plumas. Y esto tiene que ver con la vestidura. El Señor me hablaba, las plumas son la vestidura de las personas. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Vamos a cambiarnos de vestiduras. ¿Cómo? ¿Qué significaban las vestiduras o qué significa la vestidura? Resulta que la vestidura muestra quién eres tú. ¿Cómo así? Cuando usted ve a un hombre, usted lo ve porque se viste de hombre o no. Usted sabe que es un hombre. Pero si usted ve a un hombre que viste de mujer, usted que dice, uy, ese está como raro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque su vestidura no es acorde a lo que él es. Entonces la vestidura tiene que ver con la identidad, con lo que tú eres. Y también la vestidura en la antigüedad, la autoridad. Por ejemplo, cuando el sacerdote se ponía la vestidura, ay, tiemblen. ¿Por qué? Porque es que la vestidura es lo que tú eres. La autoridad, tiene que ver con la autoridad. Cuando antes también había un duelo, alguien se moría o algo, ¿qué hacían? Se la rasgaban. La vestidura también tiene que ver con el estado de tu alma. ¿Listo? Cuando había gozo, se emperifollaban y comían. Eso era el símbolo de gozo. Entonces, eso tiene que ver con autoridad y con lo que tú eres. Entonces, identidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este en el tiempo que vamos a tener? El Señor nos va a dar una nueva vestidura. Tienes que tener un nuevo nivel de autoridad, como sea. Entonces, la vestidura que tú tienes ahora representa el nivel de autoridad que tú tienes. Porque hay gente que no tiene vestiduras, están desnudos, están como Caín y Abel, porque están en pecado. Entonces, si tú estás en pecado en algo, no tienes vestidura. Tienes que ir a buscar vestidura a través de la santidad. La santidad te viste. Cuando tú empiezas a ser santo, cuando tú empiezas a guardarte, a tomar decisiones, o sea, todo esto que estamos haciendo, que vamos a empezar a cambiar, a meternos mucho con Dios, eso nos empieza a dar una vestidura de autoridad. Entonces ya las cosas empiezan a funcionarnos. ¿Sí? Entonces ya tú hablas y se hace. Eso es autoridad. Y esa vestidura solo se da cuando pasas tiempo con tu autoridad mayor. ¿Quién era el que los vestía? ¿Quién era el que nombraba al sacerdote? El mismo Dios a través de los profetas. ¡Ey, vístemelo a él! O sea, ponle el vestido de sacerdote. ¿Por qué? Porque yo lo elegí, porque sé quién es, porque esto, porque lo otro. Entonces, el único que puede vestirte aquí de autoridad es a través del primer paso, de que estés escondido. Entonces, eso es algo que se va a dar como tal, pero por lo que tú estés viviendo, ¿listo? Ahora, ¿cómo ganamos autoridad también? Por las etapas que estemos viviendo, ¿sí? Si tú superaste una etapa, te dan un nuevo vestido. Colosenses 3, vamos a Colosenses. Ustedes van a ver que una persona está agarrando autoridad por la manera en cómo empieza a hablar en la iglesia. Por ejemplo, está la personita que no habla, que no aporta. Pero tú sabes que esa persona le pasó algo porque empieza a opinar y empieza a decir cosas de peso. Así tú mides la autoridad de alguien. Sí, porque no podemos, o sea, no todos tenemos el mismo nivel de autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Daniela, ¿por qué? Yo no entiendo por qué hay unos que están más grandes que yo. Resulta que la persona que está más arriba que tú es porque ha muerto más que tú. Una persona que tenga más nivel de autoridad es porque su nivel de cruz es más grande que la tuya. Créanme que acá ninguno es de gratis. Acá, ay no, es que me cayó bien, entonces el Señor lo hizo crecer más. No. Acá cada uno de acuerdo a su diseño, pero tiene que morir a eso. O sea, tal vez el Señor te va a pedir cosas a ti que no le va a pedir a la otra persona, porque a la persona tal vez no le va a doler eso. Entonces Dios necesita pedirle en el punto débil de esa persona. Porque tal vez para mí es manejable un área, pero para ti es ínima, o sea, no la puedes manejar bien. Entonces Dios no me va a probar lo mismo, porque yo tengo dominio de eso, ¿sí?
Bueno, ahí dice. ¿Qué dice el título de Colosenses 3? Cuéntenme. Ah, acá en el mío dice, revestidos del nuevo hombre. Si habéis pues, lo que dijo John Hader, que la mirada en lo eterno, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hey, quiero que me pongan atención. Todo lo que vamos a leer es la nueva medida que ustedes deben de tener con el vestido que se pongan. ¿Listo? La vestidura se les va a dar a ustedes cuando terminen. Ustedes cuando le ponen el birrete, cuando se gradúan, ¿cierto? Así va a ser. Si tú terminaste, vas a tener una nueva vestidura. Si te quedaste a la mitad, uy, la vestidura ni en moscas. Y si no empezó, ni la imagine. Entonces, la vestidura solo se le va a dar a usted un nuevo nivel de autoridad si terminaste y lo hiciste lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para que se nos dé esa vestidura? Listo. Poner las cosas en la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Ahí empezamos. Ahí empiezan ustedes a ver qué tipo de vestidura tienen. Como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Ey, si tú tienes esto, cuídate porque tienes un título, hijos de desobediencia, por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Y quiero acá entrar a algo, es que creo que todos aquí hemos muerto a eso, ¿no? La fornicación, la impureza, las pasiones, pero viene algo más abajito que es como la cebolla. Ustedes han visto que la cebolla como que tiene casquitos y casquitos y casquitos y casquitos. Así es la reforma, o sea, empieza con lo más grande, con lo más visible. Entonces empieza a tratarnos el pecado, pero ya cuando llegamos a quitar el pecado, empieza ya a tratarnos cosas que están más escondiditas. El enojo, la murmuración, la altivez, los celos. Y ahí es donde vamos a alcanzar un nuevo nivel de autoridad. ¿Listo? Igual, si hay personas que están en el primer nivel, listo, no pasa nada, con tal de que salgas de ahí. ¿Sí? Acá nadie, uy, no, es que yo voy más arriba que usted vea, no. O sea, acá la idea es que te identifiques en qué estado estás, pero que salgas diferente de este proceso. ¿Listo? Entonces, 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? La ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro es, bueno, bla, 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 sino que Cristo es todo y en todos. Paremos un momentico ahí. Vamos a leer otra vez el 10 y el 11. Esto va a ser el rema del proceso. ¿Listo? Que vamos a estar revestidos de Cristo. Cuando terminemos tienes que estar vestido de Cristo. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ey, no vas a poder ser renovado a la imagen de aquel que lo creó si tú nunca has visto a tu creador. Entonces, este es un tiempo para que tú profundices en el conocimiento de Cristo, para que tú sepas quién es Él. Porque tú no puedes decir soy como Cristo si ni siquiera sé cómo actúa Él. ¿Tú cómo puedes decir soy como Cristo en la ira si nunca lo has visto actuar Él en medio de la ira? Ay, pero yo cómo hago eso. Él te lo va a enseñar en la intimidad, te lo va a enseñar.
Pero es ahí donde tú tienes que ir a las profundidades a conocer cómo Cristo hizo frente a varias circunstancias. Por ejemplo, los niños, ¿ustedes cómo creen que Cristo actuó cuando era niño? Eso no está en la Biblia, pero sí está en tu espíritu. ¿Cómo Cristo actuó en la juventud? ¿Usted cree que no le cayeron, muchachas? Obvio. Pero ahí cómo él hizo él para resistir. Es que ahí es donde la imaginación tiene que entrar. O sea, no nos podemos quedar solo en la Biblia. Para eso está el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. O sea, si ustedes creen que si la Biblia se quedara ahí, el Señor hubiera mandado el Espíritu, no, porque es que el Espíritu es para llevarnos más allá de las letras. Entonces, cómo Cristo menguó a esto, pregúntaselo, o sea, Cristo no está muerto, hay una imagen que dice Cristo no está muerto, ¿cómo sabes? Porque hablé con él hoy. Entonces, tú tienes la capacidad de hablar con Cristo, de preguntarle, hey, ¿cómo hiciste para vencer esto? Y te lo va a decir. La Biblia dice que él fue probado en todo, en todo es todo. Entonces, si fue probado en todo, lo que tú estás viviendo, lo más probable es que le haya sido probado en eso y te pueda enseñar cómo hacer. Entonces, el tiempo de intimidad en Dios es para que tú le preguntas, Señor, ¿cómo hago para vencer esto? ¿Cómo hiciste? Y Él te lo va a decir. En Santiago dice que uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia del corazón. Entonces yo le decía, para que un hombre no sea tentado es porque no tiene ningún deseo malo en su corazón. Breve. Entonces, busca los deseos malos de tu corazón y sácalos para que no tengas tentación. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ellos trataban de estar bien en Dios todo el tiempo, así la tentación, o sea, el diablo no podía ni silbarles porque no había nada en ellos que pudiera él mover. El diablo te va a mover de acuerdo a lo que de él hay en ti. Si tú no tienes nada del diablo, pues nunca te va a tentar. Y puede que te diga, te silbe, pero no alcanza. Y eso fue lo que hizo Cristo. El diablo fue y le dijo, pero no había nada de él. Entonces él dijo, te vas. Listo, se fue. No le hizo nada porque no había nada de él en Cristo. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de resistir al pecado? Pues que no haya ningún deseo malo en ti. ¿Y cómo hago para que no hayan malos deseos en mí, Daniela? Pues busca a Cristo. Busca a Cristo muchísimo, demasiado. Daniel oraba es que 3 veces al día, pero yo no creo que haga la oración de nosotros, una horita, que esté, ay, las 10, ya son las 55, me faltan 5 minutos. O sea, yo creo que si oraba 3 veces al día, era toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Esas eran las 3 veces de Daniel. Yo siempre he pensado eso, yo creo que él oraba todo el tiempo. Entonces, y ahí era que adquiría el conocimiento que necesitaba, ahí era, él sabía que si él buscaba al Señor, todo lo que necesitaban esos locos afuera, él lo iba a tener. Ahí vamos, muchachos, o sea, ¿qué me va a hacer a mí ser un águila así? Que yo pueda, que la gente me pueda ver y pueda ver autoridad en mí. Que todo lo que tú estás haciendo ahora, aún la manera en que comes físicamente también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Ay, porque me voy a ver gordo y soy el templo del Espíritu Santo. Más que eso, es porque a veces cuando estás pesado, a ver, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Si tú alimentas mucho alguno de los tres, eso es lo que te va a gobernar. Entonces, si tú comes mucho, hartas mucho, pues entonces el que te va a gobernar es tu cuerpo. Entonces, el espíritu no va a reaccionar. Entonces, ¿para qué es el ayuno? Para que el espíritu pueda escuchar más claro la voz. Para eso es ayuno. No, es que yo no escucho la voz de Dios. Vea, le aseguro, metas en ayuno un mes si puede. Y verás que la escucha más que todos. ¿Por qué? Porque el ayuno lo que hace es, nivelar, es alinearte, te alinea al cielo. Eso es lo que hace el ayuno. Como que el ayuno es llevar al gimnasio al espíritu. Eso es el ayuno. Entonces el ayuno empieza a tonificar el espíritu, entonces ya ese es el que va a gobernar. ¿Listo? Entonces, sigamos. Esperen, mi papá toca un punto muy importante y es la palabra. Este tiempo, cómanse la Biblia. Cómansela, ¿sí? O sea, yo les invitaría a que hagan un stand-by a las prédicas y busquen su propia revelación. El Señor les puede hablar, tienen el mismo Dios que el que les está predicando, es el mismo. No tiene más oídos, no tiene más oídos que usted. Usted tiene los mismos dos, él tiene los mismos dos. ¿Sí? Entonces, busquen mucha revelación, cómanse los libros de la palabra. ¿Sí? Si no entienden, no importa. Lo importante del proceso es permanecer. ¿Sí? O
O sea, al principio puede que usted no sienta ni el viento, puede ser normal. ¿Por qué? Porque tal vez tu espíritu está tan apagado que necesita ese aparato que le ponen acá, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas veces lo tienen que poner hasta que reaccione? Entonces, tal vez lo que necesitamos es meternos tanto en Dios hasta que reaccione nuestro espíritu. Entonces, si pasó una semana y buscaste al Señor así full y tuviste que no pasó nada en ti, sigue la otra semana, hasta que pase. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Ahí es donde viene el vestido que tienes que ponerte en este tiempo. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Que es el vínculo de la unidad, dice acá. Siento de Dios una exigencia para las personas que no tienen amor, que saben quiénes son. Cuando vuelvas, no te pueden volver a decir que eres una persona que no tiene amor. No te lo admitimos. ¿Listo? Tienes que trabajar fuerte en eso, en el amor. Ay, es que yo nací así. Mira, esa frase, yo soy así, es la peor ofensa para el cielo. Porque Cristo vino para que tú ya no seas así. El decir yo soy así es renunciar a la obra de la cruz. Porque tú no puedes decir, es que yo morí así, me muero así, entonces vaya para el mundo, porque en Cristo eso no puede ser así. Dice, cuando estoy en Cristo yo soy nueva, ¿qué? Criatura. Entonces, las cosas viejas pasaron, listo. El yo soy así, cada vez que lo digas, recuerda que estás borrando la cruz. Eso es lo que haces cuando dices eso. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, oigan. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esto es ahora también una exigencia, y es que no puedes venir sin acción de gracias a la iglesia, porque no podemos. O sea, no podemos venir a adorar sin decirle gracias, porque es que decirle gracias no es acción de gracias. Acción de gracias. ¿Listo? ¿Usted qué prefiere? Que por un favor que tú hiciste te digan, hey, gracias, o que te den un abrazo y te digan gracias. Eso es una acción de gracias. Una acción que refleja tu agradecimiento. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Padre. ¿Listo? Bueno, leamos por último Efesios 4:22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Eso es lo que vamos a hacer. Que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra... ¿Qué dice ahí? De vuestra mente. O sea, tu mente no puede volver a ser la misma. Si tú antes de esto te azarabas porque no había dinero, y después de esto te azaras porque perdiste. O sea, te tienes que exigir full tú. O sea, no puede volver. O sea, esto es un cambio súper guau, ¿sí? O sea, tu nivel de fe tiene que crecer a una manera sobrenatural. ¿Listo? Exígete a ti mismo. Es bueno autoexaminarse. Antes de empezar este proceso, tómate un tiempo tú solo, con Dios, y vas a decirle, Señor, muéstrame todo lo malo. Y vas a empezar a escribirlo. Tan. Señor, ¿cómo está mi nivel de fe? Bajo. Listo, bajo. Señor, ¿cómo está mi nivel de amor? Tan. Entonces, mídanse por los frutos. ¿Cómo está mi nivel de paciencia? Pésimo. Pésimo. ¿Cómo está mi forma de hablar?
terrible, terrible. ¿Listo? Entonces van a medirse con Dios para poder que cuando entren al proceso puedan ver esa hoja de nuevo y decir, uy, cambié. ¿Listo? ¿Listo? Tiene que ser una meta para nosotros como equipo este año y para la iglesia también. ¿Listo? Que también, bueno, miren en qué áreas de la mente tienen que trabajar, ¿sí? En las finanzas, en la fe, en el amor, ¿qué otra área que le dé duro al pueblo de Cristo? También pienso que es bueno que se renueven en la mente para conocer al Señor. Es muy importante, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con el concepto de Dios anterior, ¿sí? Por ejemplo, las personas que han venido a otra iglesia, ¿cómo te enseñé? ¿Cómo aprendiste a Cristo? Si tal vez ese Cristo que aprendiste ya no te sirve para la nueva altura, deséchalo y empieza desde cero, ¿sí? Uy, sí, a veces por lo mismo, porque a veces nos quedamos con el Cristo básico, ¿sí? Con el crucificado, con el Mesías, con el que hace milagros, con el que me sana, con el que me restaura, pero ¿de ahí qué? Ahora tenemos que aprender a que Cristo es el que gobierna, Cristo es el que si yo le pido me da, Cristo es el que me ha dado a mí una vestidura de autoridad como hijo, y que si yo digo en mi trabajo se hace esto, en mi casa, en mi oración se hace esto. O sea, ese es el Cristo de gobierno que tenemos que aprender a manejar. Sí, ya no podemos seguir acá adorando, Señor, sáname porque estoy mal, tuve una semana difícil. Solucionalo en tu casa, en tu tiempo de intimidad, pero que cada vez que vengamos acá a la iglesia no vengamos a quejarnos, sino a decir, Señor, como iglesia estamos como ejército, ¿qué necesitas que hagamos? Ese es el nivel que necesitamos. Exacto, ¿qué quieres que te demos? ¿Para qué nos necesitas? Y ahí es donde hay que tener los oídos abiertos. Ahora nos está exigiendo un nivel, listo, pero después de que estemos en la autoridad, ¿ustedes qué creen para qué es? Ahí es donde hay que tener los oídos abiertos. Porque después de que estemos revestidos de autoridad, Él nos va a empezar a poner tareas. Y ahí es donde hay que caminar. O sea, ahorita estamos en el proceso de acicalarnos, listo, vamos a ponernos en posición. Pero ya después de que estemos posicionados es donde viene la tarea, donde viene empezar a movernos como iglesia. Y ahí es donde necesitamos estar todos en el mismo nivel, porque si uno se queda nos atrasa. Entonces, por favor, tengan misericordia de nosotros. Estemos orando los unos por los otros, ¿sí? Para ayudarnos, eso es cuerpo, ¿listo? Si hay uno que se le esté haciendo difícil, comuníquelo para poder ayudarnos en fe. Ese es el cuerpo. Otra cosa es que les tengo una propuesta, y es que en el tiempo de intimidad que van a tener a partir de el tiempo que lo escojan, sea un tiempo para dejar de pedir. ¿Listo? Dejen de pedir tanto. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? No, Él sabe lo que ustedes necesitan, Él sabe el estado de su alma aún más que tú mismo, Él sabe absolutamente todo de ti. Que sea un tiempo de intimidad, de decir, Señor, háblame. Y ya, deja de hablar. Vamos a tomar ese tiempo como un tiempo para conocerlo a Él, ¿sí? Para no pedir tanto, ¿sí? Que aún hasta nuestra manera de referirnos a Él cambie. ¿Listo? Bueno, terminamos de leer. Rápido. ¿Dónde me quedé? En el 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Prohibido para las parejas es acostarse enojados. Exigencia. No sé cómo van a hacer, pero se tienen que arreglar antes de acostarse. Ay, no, pero es que no pasa eso en mi casa. Pues por algo el Señor me está diciendo, no sé. Entonces, prohibido para esto. Ay, yo quiero una nueva altura en Cristo. Listo, se va a pegar la pela. Listo, prohibido. Está prohibido ahorita, a partir de hoy. Y sobre también los hijos con los papás, porque a veces uno se enoja con los papás también, ¿no? Y acuesta uno ahí diciendo, uy, pero entonces, prohibido para todos, acostarse enojados. No le dé lugar y ya.
El que roba no robe más. ¿Qué significa esto? Que dejes de hacer lo que haces que está mal, que tú sabes que está mal, sino más bien que trabaje. Miren, el Señor siempre para la conversión hace que tú cambies tus hábitos y reemplaces por uno nuevo. Entonces, el que roba no robe más. Entonces, ¿qué hago para tener plata? Trabaje. Ahí está haciendo. Entonces, si tú tienes un vicio malo, algo que tú sabes que no debes hacer, reemplázalo por algo bueno para que lo quites. Entonces, digamos, si siempre que están en la mesa se da para murmurar, entonces, ¿por qué no más bien reemplazan ese hábito y empiezan a hablar cosas bonitas de la gente? Entonces, por ejemplo, bueno, a partir de hoy en esta casa, cada que nos sentemos y hablemos de una persona, vamos a hablar todo lo bueno de esa persona, de su familia. Listo, están reemplazando un vicio y están dando vida, ¿sí? Entonces así cada uno con las cosas que sabe que tiene que reemplazar. Entonces háganse retos así, o sea, si no le gusta leer, pues péguese la pela y aprenda a leer. Y es una cultura de reino, el Hijo de Dios tiene que saber, tiene que leer, ¿sí? Entonces, exacto, reemplacen hábitos. Les va a doler al principio, o sea, quiero que entiendan que esto no va a ser fácil. El 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo las que sean buenas para edificación según la necesidad del momento. Esto es muy importante. Yo usted hago un cartel y lo pego en el techo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Imagínense, o sea, todo lo que sale de tu boca tiene que edificar. Si sale algo de tu boca y no edifica, ya perdió. Y dice que según la necesidad del momento, entonces también es como la prudencia, ¿no? ¿De qué se está hablando? O sea, a partir de hoy que nuestra boca sea para edificación. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Tarea. Quiero que esto lo apliquen primero en su casa. Es muy fácil a veces ser amable con los de afuera, tener amor con los de afuera, hablarles hermoso a los de afuera. Pero ¿y los hijos? ¿El esposo? Es muy fácil yo controlar mi ira afuera, pero cuando llego a mi casa, entonces se van a medir en su casa, ¿listo? Se van a medir. Si tienen prudencia y son maduros, mídanse con su familia. Antes de empezar esto, hey, ¿cómo me ven en esto? Y sean sinceros. No, mira, te vemos mal en esto, listo, acéptalo. ¿Están preparados para asumir el reto, amigos?